La iglesia a lo largo de los siglos ha atravesado por diversas situaciones. Situaciones terribles que han golpeado a la iglesia de una forma u otra. Por ejemplo, y pensando en siglos más cercanos, en el siglo XIX tenemos al liberalismo teológico que entró por las universidades y los seminarios. Y lamentablemente en pocas décadas había vaciado el contenido del evangelio en denominaciones enteras. Por ejemplo, la resurrección era una metáfora. La Biblia, según el liberalismo teológico, era literatura humana con algo de inspiración divina, quizás con algo. Después vino el evangelio de la prosperidad. Esto fue en el siglo XX. En ese siglo se televisó y comenzó a exportarse por todo el mundo hispanohablante. Y el mensaje del evangelio de la prosperidad es sencillo. Dios quiere que seas rico, sano y exitoso. Y la fe es el mecanismo para obtener todas esas bendiciones materiales. Pero también han promovido este evangelio de la prosperidad, que el sufrimiento es señal de poca fe o de algún pecado no arrepentido. Este ha hecho mucho daño en nuestro país y en muchos otros lugares. Pero otra de las situaciones que ha golpeado a la iglesia a pesar del liberalismo teológico, aparte del evangelio de la prosperidad, es la persecución a la iglesia. La iglesia en China, en Irán, en Afganistán, conoce muy bien lo que es la persecución. Conoce muy bien el sufrimiento que viene por ser un seguidor de Jesucristo. El costo de seguir a Cristo en nuestro tiempo se ha vuelto real y concreto para millones de creyentes en los países que acabo de mencionar y otros más. Y lo único bueno de este último, que es la persecución, es que tiene el poder de separar a los falsos creyentes de los verdaderos. 3 amenazas enormes. El liberalismo que vació el evangelio. La prosperidad que distorsionó ese evangelio y la persecución que pone a prueba ese evangelio. Pero hay algo que quizás más que todo lo que acabo de mencionar ha hecho daño dentro de la iglesia. Y esto ha estado presente no en algunos siglos, sino en todos los siglos desde que la iglesia nació. Y es peor todavía porque no viene de afuera. Viene de dentro. No entra por la puerta. Se filtra entre las filas de los miembros de la iglesia. Y me refiero a la arrogancia espiritual. A eso me refiero. Y eso es exactamente lo que ha tenido que enfrentar la iglesia a lo largo de los siglos y ha creado divisiones, ha causado profundas heridas. Y la iglesia en Corinto estaba impregnada, saturada, intoxicada de esto. ¿Es la arrogancia del que se cree más iluminado que otros? ¿Es la arrogancia del que se cree más maduro que otros? ¿Es la arrogancia del que se cree más espiritual que otros, más justo que otros, más recto que otros? ¿Es la arrogancia, como veremos, del que evalúa a sus pastores según sus preferencias culturales, en lugar de evaluarlos por lo que la Escritura dice? Es la arrogancia del que ha llegado a pensar que su juicio sobre las cosas espirituales es más confiable que la misma Escritura.
Es que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, se le ha dado prioridad a la opinión personal y a los sentimientos de las personas en lugar de lo que la Escritura dice. Y detrás de todo eso se esconde un corazón arrogante. Y esta mañana el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta el problema de este mal, cómo ha invadido esta iglesia, las consecuencias que esto trae y al mismo tiempo la vacuna contra esta gran enfermedad que ha hecho y sigue haciendo mucho daño a la iglesia de Cristo. Esta mañana nuestro texto en 1 Corintios 4, 1 al 13 nos llama a dos renuncias concretas de donde están arraigados nuestros puntos de hoy. El texto de hoy nos invita en primer lugar a dejar de ir más allá con respecto a lo que está escrito, con respecto a nuestros líderes, y a dejar de ir más allá de lo que está escrito con respecto a la opinión que tenemos de nosotros mismos. Si aprendemos estas dos lecciones que el texto de hoy nos presenta, la arrogancia que infla a la iglesia comenzará a desinflarse ante la realidad del evangelio. El evangelio tiene el poder, cuando es entendido correctamente, de desinflar a cualquier iglesia inflada. Que como un globo parece tener buen tamaño, pero por dentro, ¿saben qué hay? Nada, solo aire. Y la idea central que quiero comunicarles esta mañana a ustedes, que fluye de nuestro texto de hoy, es la siguiente. La arrogancia espiritual comienza cuando dejamos de someternos a lo que está escrito. Repito, la arrogancia espiritual comienza cuando dejamos de someternos a lo que está escrito. Cuando comenzamos a decir la Biblia más la cultura de este mundo dañado, la Biblia más mis sentimientos, la Biblia más mi opinión personal. Cuando pones ese más, comienzas a añadir, como decía Joel a través de Génesis 3, o a quitarle a la palabra, y eso traerá tarde o temprano consecuencias garrafales a tu alma y a los que te rodean. Y quiero que estudiemos este texto bajo dos puntos principales. En primer lugar, a través de los versos 1 al 5, hay dos exhortaciones para ustedes y para mí. No pienses más allá de lo que está escrito respecto a tus líderes. Y en segundo lugar, no pienses más allá de lo que está escrito respecto a ti mismo. Y quiero que veamos nuestro primer punto de hoy. Pero antes de hacerlo, yo quiero hacer algo distinto con ustedes hoy. Y es que quisiera tomar un versículo de esta sección de 1 Corintios 4, del 1 al 13, que considero junto a otros siervos de Dios que es el corazón de este pasaje. Y que al entenderlo podemos entender de primera mano mi idea central y los puntos homiléticos que tenemos acá. Y quiero que me acompañen al verso 6, y al desarrollar esta idea del verso 6, que es el corazón de esta sección, vamos a pasar inmediatamente al primer punto. El entender esto va a ser como ir tomados de la mano por el recorrido de este pasaje. 1 Corintios 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo. Lo primero que quiero que vean es cómo inicia Pablo, pero esto. ¿A qué se refiere con pero esto? Se refiere a todo lo que ha dicho anteriormente. Desde el capítulo 1, el apóstol Pablo ha mostrado y ha exhortado a la iglesia a no gloriarse en los hombres, sino a gloriarse en Cristo, debido al conflicto que habían de preferencias con respecto a sus líderes sobre Apolos, Cefas y Pablo. Se está refiriendo a todo lo que ha dicho anteriormente. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo, y aquí van los personajes, en mí y en Apolos, por amor a ustedes, para propósito que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. ¿Ven lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí? Este pasaje es una bisagra.
Conecta con los versículos 1 al 5 de 1 Corintios 4 y por el otro lado conecta con los versículos 7 al 13 de 1 Corintios 4. Está ahí en medio, como la pieza en medio de un sándwich, conectando, dándonos claridad de por qué esto está aquí. Pablo está diciendo todo lo que acabo de explicar sobre cómo deben verme a mí, sobre cómo deben ver a Apolos, sobre cómo deben ver a Cefas, lo hice con un propósito. Pablo está diciendo la razón por la que vengo escribiendo capítulo a capítulo la forma en cómo deben ver a sus líderes y cómo deben evaluarlo, lo he hecho con un propósito. Y ese propósito tiene dos partes que no se pueden separar. Primera, dice el versículo 6 de 1 Corintios 4, que aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Segunda, que no se vuelvan arrogantes. Y aquí está la clave. Pablo no los está dando como dos mandatos independientes, los está poniendo como causa y efecto. Pablo está diciendo algo como esto: hermanos en Corintios, si ustedes dejan de sobrepasar la escritura, pensar más allá de lo que la Biblia ya dice, ustedes dejarán de ser arrogantes. Pablo está diciendo el antídoto para que una iglesia abandone la arrogancia es que deje de pensar más allá de lo que la Biblia dice. O sea, en pocas palabras, el antídoto contra la arrogancia es permanecer en lo que dice la palabra y nada más. Al momento que añades tu opinión o tus sentimientos por encima o añadiendo a lo que la escritura dice, acabas de entrar en un paso de la arrogancia, tomando el lugar de Dios, creyéndote más sabio que Dios. Y la arrogancia es la consecuencia inevitable de salirse del texto. El que sale de lo que está escrito, de lo que Dios ha revelado, se infla, termina en la arrogancia, tomando el lugar de Dios y creyéndose más sabio que Él. Y algo muy importante antes de entrar a nuestro primer punto de hoy. Una de las palabras que más se repite en la primera carta de Pablo a los Corintios es arrogancia y todos sus sinónimos. De hecho, en el capítulo 5, el apóstol Pablo le dice a los corintios que se han envanecido, un sinónimo de orgullo y de arrogancia. ¿Por qué les dice en el capítulo 5 que se han envanecido? Porque había alguien en medio de ellos que había pecado. ¿Y saben qué hicieron los corintios? Decidieron no amonestarlo, decidieron no disciplinarlos. Pensando más allá de lo que está escrito, porque lo que está escrito dice que todo pecado ha de ser reprendido, porque contamina a la iglesia, la daña. Tu pecado no solo te afecta a ti, sino al cuerpo de creyentes con quienes estás unido espiritualmente. ¿Sí se entiende eso? Amén. Y Pablo dice que la actitud de no disciplinar a aquel que está en pecado no se considera como un acto de misericordia, de ternura o de amor. Se considera como un acto de arrogancia, porque estás intentando ser más misericordioso que Dios. La orden de Dios es disciplina al que está en pecado, amonesta si sabes que tu hermano está andando desordenadamente, y si tú sabiéndolo no lo haces a la luz de los ojos de Dios, tú eres una persona arrogante. Y déjame darte un dato: de acuerdo al Antiguo Testamento, lo que está escrito, y de acuerdo al Nuevo Testamento, lo que está escrito, la Biblia dice que Dios mira de lejos al arrogante. De hecho, le retiene su gracia, no le da gracia. Algo que tú y yo necesitamos para nuestro día a día. Eso es lo que está escrito, no lo puede decir nadie más que Dios ni la inteligencia artificial. Por cierto, me parece que es una contradicción de términos, inteligencia artificial, que tiene a muchos tontos hoy, que en lugar de usarlo como una herramienta están haciendo que ella piense por ellos, y si se siente solo es mi consejero. Hoy el mundo de toda la forma nos está llevando a pensar más allá de lo que está escrito. Luego Pablo en 1 Corintios 13 vuelve a usar la palabra arrogante. Dice que el amor no es arrogante. Porque los corintios estaban usando todo lo que Dios le había dado. En lugar de para amar y servir a los demás, estaban usando a los hermanos para servirse a sí mismo. Y Pablo le dice, el amor no es arrogante ni busca lo suyo propio. El amor verdadero y bíblico está enfocado en cómo yo puedo amar y servir al otro. Y ustedes están usando a sus hermanos. Y esta palabra se sigue repitiendo en la carta. ¿Qué nos indica eso?
que probablemente el problema de todos los problemas, la raíz de todos los problemas que se está mandando en la iglesia en Corintio, tenían su raíz, ¿saben qué? En el orgullo, en la arrogancia, en el envanecimiento. Y lo que los había llegado allí era que pensaron más allá de lo que la Escritura dice sobre todos los temas que Pablo va a tocar en esta iglesia. Así que el antídoto ante la arrogancia es permanecer en lo que la palabra dice y ya. No pensar más allá de lo que está escrito. No es la Biblia más tal cosa. Es la Biblia y nada más. Sola Escritura. Ahora, teniendo en cuenta esta bisagra y cómo esto nos ayuda a entender el corazón del pasaje que vamos a explicar hoy, pasemos a nuestro primer punto. No piensen más allá de lo que está escrito respecto a tus líderes. Dice el versículo 1 de 1 Corintios 4 lo siguiente. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Antes de exponer este versículo, yo quiero hacerles una pregunta a todos. Yo me las tuve que hacer. Ahora te la quiero hacer a ti. ¿Con qué criterio evalúas a los pastores de esta iglesia? Porque todos tenemos criterios. Nadie llega con la mente en blanco aquí a escuchar el sermón. Todos lo tenemos. A veces lo decimos en voz alta. A veces solo lo pensamos. ¿Qué criterio usas para evaluar a los líderes de esta iglesia? ¿Me enseña algo nuevo? Quizás el criterio para evaluarlos es lo novedoso. ¿Traen algo nuevo y fresco que yo nunca haya escuchado estos hombres? ¿Habla bien? Quizás el criterio que tú usas es el de la cultura, la retórica, la elocuencia. ¿Habla bien? ¿Es carismático? ¿Ha viajado? ¿Tiene títulos? ¿Es maestro, doctor? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Tiene cuenta en TikTok, Instagram, Facebook? ¿Tiene su propia cuenta donde comunica todo lo que ha aprendido? Los corintios también tenían sus criterios, como tú y yo tenemos nuestros criterios. Ahora quiero ir un poquito más allá. ¿Cuál es el criterio con el que evalúas a esta iglesia? ¿Tienen actividades? ¿Tienen ministerio de niños? ¿Tienen batería, guitarra eléctrica? ¿Hay compañerismo? Porque dependiendo tu criterio, de esa forma vas a determinar si el sermón fue bueno, si fue malo, o si la iglesia es buena o es mala. Todos tenemos criterio. Y Pablo, en lugar de escoger un bando, hace algo más radical. Les cambia el criterio. Y les va a decir el criterio por el que ustedes deben evaluar a los líderes. Debe ser el criterio de la Escritura. La forma en cómo la Escritura siempre ha descrito a los líderes de la iglesia. A los padres, a los profetas, a los apóstoles. Ese es el criterio que importa. Y Pablo, tomando el criterio, les dice algo interesante y les invita a ver a los líderes de una forma diferente a como ellos lo estaban viendo, pero considerando el criterio de Dios que está escrito en su palabra. Y lo primero que Pablo les va a decir a los corintios es que los apóstoles, los líderes, los pastores y maestros solo somos siervos y mayordomos. Eso es lo que somos. Y me encanta porque Pablo comienza el versículo 1 del capítulo 4 de la primera carta diciendo: téngannos los hombres por servidores de Cristo.
Hay dos palabras muy comunes en el Nuevo Testamento que se usan para describir la palabra siervo o servidores en el Nuevo Testamento. Una que es muy conocida por nosotros es la palabra griega doulos, de donde viene la palabra para esclavo. Y otra es la palabra que Pablo está usando aquí. Y la palabra que Pablo está usando aquí para hablar de ellos como siervos o como servidores es de donde viene nuestra palabra de asistente. No doulo, sino asistente. Aquí no está usando esclavo, aquí está usando asistente. Y esta palabra se usa en diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento. Y uno de los momentos donde esta palabra se usa, esta palabra griega, es en Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4, en aquel momento donde Cristo va a la sinagoga en el día de reposo, abre el rollo del libro del profeta Isaías, dice, aquí se ha cumplido esta escritura, y luego dice Lucas capítulo 4 que Cristo da el rollo al asistente de la sinagoga. Esa es la misma palabra que Pablo está usando en 1 Corintios 4 cuando dice que nosotros los líderes somos servidores de Cristo. Ese asistente lo que tenía la labor era de sostener la palabra en la sinagoga para que ésta se pudiera predicar fielmente. Y Pablo dice, nuestro único trabajo es sostener la palabra para que otros puedan escucharla fielmente. Pablo dice, nos están viendo mal. Corintios, ustedes nos están viendo como la sociedad corintia ve a los líderes, como celebridades, como hombres de poder y de influencia, como hombres con mucha retórica y elocuencia. Pero Pablo le dice, ¿no se acuerdan que simplemente yo traje el mensaje de la cruz y me acerqué a ustedes no con palabras elocuentes para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría humana? Más bien vine hacia ustedes con temor y temblor, con debilidad, dice Pablo. Y ellos ven a Pablo y dicen, no, este no puede ser un buen líder. Míralo, le tiemblan las piernas. Mira, siempre está hablando de debilidad y no escuchamos esa elocuencia, esos misterios, esa profundidad, esa gran retórica. Solo habla de la cruz y lo hace con palabras sencillas y en debilidad. Y Pablo dice, ustedes nos están viendo mal. Nunca fuimos diseñados para que nos pusieran en un pedestal. Solo somos los asistentes de Dios para que su palabra sea predicada fielmente e interpretada correctamente ante el pueblo de Dios. Por cierto, déjenme decirle que es una de las tareas y trabajos más honorables que un hombre puede tener. ¿Saben qué es lindo y hermoso? Que mi trabajo y el de CISO sea ser el asistente de Cristo. Porque no hay nada más importante en la palabra que la propia palabra. Sin la predicación fiel de la palabra, ¿cómo se van a sostener todos los demás ministerios de la iglesia si de allí se sostienen y se alimentan todos? La consejería ha de ser hecha por la palabra. Por eso se llama consejería bíblica. Pero ¿de dónde los consejeros van a sacar teología correcta para aconsejar si en el púlpito de su iglesia no se predica fielmente la palabra? El discipulado, ¿de dónde se va a alimentar? Nos tocará seguir comprando libros y leyendo libros de otro porque no sabemos realmente si hay una predicación sana que dar o una palabra sana que dar. Eso viene de la predicación de la palabra. Por eso la Biblia siempre está en que seamos fieles a la palabra, fieles a la palabra. Pablo exhorta a Timoteo una y otra vez, predica la palabra, predica la palabra. Por eso equipamos a hombres para que interpreten y prediquen la palabra, porque es lo más importante en la vida de una iglesia. Quita la palabra y no queda nada. Te toca sostener esta iglesia con actividades, compañerismo y comidita y demás. Y aprovecho y te pregunto, ¿por qué te congregas regularmente en esta iglesia? ¿Y por qué tienes tanto tiempo aquí en esta iglesia? ¿O cuál es el criterio que usas para buscar una nueva iglesia? Bueno, como dije antes, que haya buena musiquita, donde uno puede echar una llorada y que no está mal llorar mientras cantas. Yo he llorado mientras canto. El problema es cuando buscas una musiquita que solo apele a las emociones y no a la mente.
Bueno, donde haya compañerismo, donde uno lo traten como el ombligo del universo, donde uno sea el centro, donde uno casi que lo carguen, donde uno le den la mejor silla. Aquí en Trono de Gracia me han dado una sillita que uno se le va como toda la espalda. Donde hayan buenos aperitivos después del culto, nada que pan integral con café y té. Yo quiero quesito manchego, yo quiero jamón serrano, algo rico que yo no tenga que ir a almorzar a la casa. Tristemente hoy hay personas que se llaman hijos de Dios, discípulos de Cristo, y están buscando una iglesia por todo lo que les mencioné. Usted se ríe, pero muchos están buscando una iglesia por lo que les mencioné. Bueno, ahí se predica, el pastor dice regularmente que Cristo murió y resucitó, repite, murió y resucitó. El evangelio está siendo predicado. No hay nada más importante que tener el honor de predicar la palabra. Los discípulos dijeron en Hechos capítulo 6, los apóstoles, no podemos estar invirtiendo tiempo en servir a las viudas. Se está descuidando algo muy importante del ministerio de la iglesia, que es la oración y la palabra. Hoy lamentablemente muchos pastores dirían, no es justo que por predicar la palabra dejemos desatendidas las mesas. Y los apóstoles dijeron, no es justo que por atender las mesas estemos descuidando la palabra. Si tú estás pensando en tu pastor como alguien que siempre te va a decir lo que a ti te agrada, tú estás buscando un terapeuta. Estás pensando más de lo que está escrito. Si estás viendo a tu pastor como alguien que esté detrás de ti las 24 horas al día y esté en todos los lugares al mismo tiempo, tú estás esperando una niñera. Estás pensando más de lo que está escrito. ¿Cuál es el criterio que estás usando para evaluar tus líderes? Porque la Biblia dice que solo somos el asistente de Dios para que la palabra sea predicada fielmente. Y lo segundo que dice Pablo allí es que somos administradores de los misterios de Dios. De donde viene la imagen del mayordomo. En el mundo antiguo, el mayordomo administraba la riqueza de otro. Era un hombre de confianza. Cuando el amo tenía que irse de viaje o moverse a algún lugar, dejaba a cargo al mayordomo y cuando regresaba de viaje le pedía cuentas al mayordomo por todo lo que le había dado para administrar. Nada de lo que estaba en esa casa era del mayordomo. Ni el dinero, ni las joyas, ni los cuadros, ni las propiedades, nada era del mayordomo. Ni siquiera las decisiones que él pudiera tomar sobre esas cosas. Y Pablo dice que somos mayordomos de los misterios de Dios. Un misterio es algo que ha estado oculto por muchos siglos hasta que Dios haya decidido revelarlo. Y uno de esos misterios, de acuerdo a Efesios capítulo 3, es que la salvación siempre fue el propósito de Dios que fuera también para los gentiles. El evangelio proclamado a todo hombre y en toda nación. Y Pablo dice que sí soy yo, somos mayordomos de los misterios de Dios. En pocas palabras, nosotros tenemos el deber de anunciarles el evangelio y promover que este sea anunciado a todas las naciones, no solo en Venezuela, en España, en Marruecos, en todo lugar. El evangelio no es nuestro, ni fue idea de sus pastores. Solo lo proclamamos, solo lo cuidamos, solo evitamos que la gente lo distorsione, pero el evangelio realmente fue idea de otro y le pertenece a otro. Amén. Y ese otro, de acuerdo a los versículos 5 de este texto, un día pedirá cuentas de lo que les encargó a sus mayordomos. Y también a ti y a mí. Y luego termina diciendo Pablo, versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores, o sea, de los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Si entienden las dos imágenes anteriores de siervo, asistente y mayordomo, la conclusión aquí es inevitable. El único criterio para evaluar a un mayordomo, ¿saben cuál es? La fidelidad. La fidelidad. Tú deberías preguntarte,
Este hombre ha sido fiel a la predicación de la palabra y del evangelio, a pesar de los momentos difíciles que ha atravesado en su vida. Este hombre ha sido fiel a la predicación de la palabra, a pesar de las presiones típicas del ministerio. Este hombre ha sido fiel a la predicación de la palabra y del evangelio, a pesar de todas las turbulencias que han llegado a su propia familia, a su propia salud y demás. Esa es la pregunta que tú tienes que ver y preguntarte. No es un tema simplemente de popularidad, sino de fidelidad. Escucha bien esto. En el día del juicio, Dios no va a ver YouTube para ver cuántas visitas tenía nuestra predicación. Va a abrir el libro. Yo no sé si tú lo sabes, pero hay un libro donde Dios tiene anotadito todo lo que tú dejas de hacer, no dejas de hacer, y todas las veces que no te has congregado en el año, las motivaciones con las que hacer las cosas, todo, absolutamente todo está anotadito allí, mi querido hermano, por si pensaste que lo ibas a engañar, o si pensaste que lo que estás haciendo, dejando de hacer hoy, Dios lo iba a pasar por alto si no te arrepientes. Todo anotadito, tanto de los líderes y pastores como de ustedes también. Y va a abrir el libro y te va a preguntar una sola cosa. No cuántas personas congregaron en tu iglesia, no cuántas visualizaciones tienen tus videos, no cuántos me gusta recibieron tus fotografías, sino si fuiste fiel con lo que Dios te dio. ¿Cuánto te ha dado Dios? ¿Qué has hecho con la salvación que te di? ¿Qué has hecho con la iglesia donde te coloqué? ¿Te volviste solo un dominguero? ¿Qué has hecho con cada dólar que puse en tu cuenta? ¿Qué has hecho con tu vehículo? ¿Lo has puesto a servicio del reino? ¿Te has ofrecido ponerlo a disposición de las misiones? ¿Qué has hecho con el tiempo que te di? Yo voy para 40 años dentro de poco y Dios me va a pedir cuenta por cada añito. ¿Fuiste fiel con lo que te di? ¿Fuiste fiel con el uso de tu celular y tus redes sociales? Y esta pregunta nos nivela a todos, al que predica en un estadio y al que predica en un salón de 12 personas. Nos pone a todos en el mismo lugar. No es el tema de cuántas visualizaciones tenemos. El tema es si hemos sido fiel a Él y a su palabra en todo este tiempo. Fidelidad. Yo compartía con un pastor amigo ahora en México. Él pastorea en Washington, pero él es venezolano, más criollo que la arepa. Y estábamos hablando del tema de fidelidad. Y él me dice que nosotros deberíamos ser más fieles que un perro negro. Te he ido a cualquier lugar y usted ve, y no me pongan carita de perro negro. ¿Dónde vive usted? Usted puede ir a un lugar, ese perrito no le dan agua, comida o le dan una sola, pero por ahí usted ve a Firulai rondando. Y él decía, en el contexto en el que lo hablamos, es porque él decía que predicó una vez un sermón donde le decía a los miembros que necesitamos miembros que sean como un perro negro. No todos se rieron, ¿verdad? Pero cuando veían el tarot y le decía, este año eres el cerdo. Este año te convertirás en un alacrán. Y te lo tatuabas. Ahora le dicen perro negro y todos, qué ofensivos en esta iglesia. Él está hablando de la fidelidad. Y él decía, y él exhortaba a los miembros de su iglesia, él decía, en lugar de ser, deberíamos ser fieles como un perro negro, en lugar de ser como los gatos. Evitemos ser como un gato, que él está donde le dan comida, donde encuentra beneficio propio. Cuidado con ser uno de esos miembros. Bueno, yo espero que tú, en el tiempo, puedas ver que tus pastores, a pesar de todo lo que han vivido y vivirán, se han hallado fieles.
Quizás no sean los más populares. Quizás no tengan tantas visualizaciones. Bueno, ¿será que compartimos más los sermones de los pastores? No. Dios ha bendecido y enriquecido esta iglesia, aún sin tú compartir ni un solo sermón y compartir todos los de Sugel y de los de Juan Manuel lo hace. Si te tocó hacer popular a otro, allá tú. Pero Dios ha bendecido esta iglesia grandemente sin tú compartir nuestros sermones, sin tú dar. Dios es bueno y lo será siempre. Amén. Porque la clave de que un ministerio sea exitoso no está en lo que tú hagas, sino en lo que Él ha prometido. Que seamos hallados fieles. Porque un día vamos a dar cuenta, ¿lo sabías? Y eso incluye a los 2 pastores que han pasado anteriormente por esta iglesia. Si creen que porque se fueron se salvaron, toditos van a dar cuenta. Incluyéndome a mí, a Ciso y a todos los que se han parado aquí detrás. Este es un lugar sagrado, ¿lo sabían? Y luego Pablo les está diciendo, esta es la forma correcta. Porque la Biblia siempre ha llamado a los que proclaman su palabra siervos. Ese era un título que, por cierto, se daba en el Antiguo Testamento, el siervo de Jehová. Nunca se les ha dado otro título. Los corintios lo habían hecho porque pensaron más allá de lo que está escrito. Y Pablo va a decirles algo más. Miremos los versos 3 al 5. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Pablo les acaba de decir que el único criterio por el cual pueden juzgarlo es la fidelidad. Y ahora les dice que el único juez que puede juzgarlo es el Señor. Ahora bien, Pablo está rechazando la idea de que reprendamos el pecado de los líderes o que los juzguemos. No. De hecho, en el capítulo 5 va a hablar de eso y más adelante va a hablar de la necesidad de juzgar. Pero acuérdense que el problema de los corintios es el criterio que usan para juzgar, tal cual el mismo criterio que el mundo usa. Y Pablo dice algo aquí maravilloso. Pablo dice que a él no le importa lo que piensen de él. Ni siquiera lo que algún tribunal humano pueda decir de mí. Pero va mucho más allá. Miren lo que dice al final del versículo 3. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Es como si Pablo dijera aquí, no me importa lo que ustedes piensan de mí. Porque, hermano, no hay nada más dañino para un líder que estar preocupado más de la opinión que los hombres tienen de él que la opinión que Dios tiene de él. Dice Pablo que el día que él priorice la opinión de los hombres por encima de la de Dios, dejaría de ser un siervo de Dios. Y hoy en día hemos hecho cosas y hemos dejado de hacer cosas simplemente para guardar la apariencia, el qué dirán. Pero no hay nada más desastroso para una iglesia que un líder que viva de la opinión de los hombres, que quiera mantener una imagen delante de los hombres. Y Pablo dice, no me importa lo que ustedes piensen de mí. De hecho, tú y yo lo sabemos. Si hay alguien que se convierte en un esclavo, es aquel que pone la opinión de los hombres por encima de la de Dios. El proverbio dice que el temor al hombre pone lazo, te hace un esclavo de la opinión de los demás, de lo que los demás piensen de ti. Y aunque muchas veces lo decimos de labio, a mí no me importa lo que diga la gente, tú sabes que por dentro te carcome. La ira que te produce, la ansiedad, la tristeza y el insomnio confirman que sí te preocupa la opinión de los demás demasiado. A veces te preocupas demasiado. Y la razón por la que te pesa tanto demasiado la opinión de los demás, como dice Timothy Keller o como decía Timothy Keller, es porque piensas demasiado en ti mismo. Por eso escribí un libro muy bueno que se llama La libertad de olvidarse de uno mismo. Y Pablo dice, no me importa lo que ustedes piensen de mí, pero tampoco me importa lo que yo pienso de mí. Wow. Porque algunos pueden decir, bueno, la opinión de la iglesia sobre mí es esta, no me importa. Pero yo no creo eso de mí. Yo creo que yo soy una mujer piadosa, que estoy haciendo lo correcto, o que soy un hombre piadoso, donde eso no es tan malo como ustedes creen.
¿No les ha pasado? No, yo he escuchado a alguien, pastor, no, tú mismo lo has hecho como yo. Te está reprendiendo tu cónyuge por algo que hiciste mal, o tu vecino o hermano de la fe. Perdón que te detenga, mi hermanito, pero yo no me veo así. Yo no pienso eso de mí. Creo que estás exagerando. Pues Pablo dice que eso es inútil. Eso denota que todavía te preocupas demasiado por ti mismo. Pablo dice, ni siquiera me preocupa lo que yo pienso de mí. Escuchen esto. Todos, escuchen bien, todos buscamos un sello de aprobación. Lo buscamos en los demás. Y cuando eso falla, lo buscamos en nosotros mismos. Y Pablo dice que encontró un camino mejor. Y es ese descubrimiento que al que él llegó lo liberó de necesitar los tuyos, o sea, tus comentarios y los de él mismo. ¿Saben qué es tremendo? Cuando tú, imagínate un tribunal, donde en el lugar del juez tú pones la opinión de las personas, para que te juzguen, para que determines si está bien o no. Pero bueno, si no me fue bien con las personas, voy a colocar en el lugar del juez mi propia opinión de mí mismo. Y Pablo dice, no se hagan ese daño. ¿Saben qué fue lo que hizo Pablo? Se levantó de la silla y salió del tribunal. Dijo, no me importa lo que otros piensen de mí, ni lo que yo mismo, ni la opinión que yo tengo de mí. Porque para mí la opinión que vale es la que Dios tiene de mí, y Dios tiene una opinión de mí que de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que está escrito, la opinión que Dios tiene de mí es la siguiente: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero escucharon bien, los que están en Cristo, no los que creen que están en Cristo, no los que de palabra están en Cristo, los que realmente, sobrenaturalmente están en Cristo. Por eso, mi querido hermano, te quiero animar a algo hoy. Sal de ese tribunal. Deja de poner en el lugar del juez a las personas e incluso tu propia opinión, y deja que sea Dios y su palabra quienes determinen si lo que estás haciendo está bien o está mal. No yo no creo que lo que estoy haciendo está mal. ¿Saben cuál es el primer paso de pensar más allá de lo que está escrito? La arrogancia. Así que la próxima vez que salgas de un culto y lo primero que pienses sea, qué bueno estuvo, o qué aburrido estuvo hoy el culto. Detén ese pensamiento. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta que deberías hacerte es, ¿el predicador hoy fue fiel a la escritura? Aún en medio de sus debilidades. Me encontré con Cristo en su mensaje. ¿Se engrandeció el nombre de Dios hoy? ¿O el hombre fue el que fue engrandecido? Esa es la pregunta que deberías hacerte. No es si me gustó, si estuvo bien, si estuvo mal. La manera en la que evalúas a tus líderes es importante, y debes fijarte si el criterio que estás usando es el de Dios o el tuyo, porque pensar más allá de lo que está escrito nos impulsa a la arrogancia. Teniendo en mente eso, pasemos a nuestro segundo y último punto. No pienses más allá de lo que está escrito respecto a ti mismo, porque algunos podrán decir, sí, hay muchas iglesias arrogantes. Pero te pregunto, ¿y tú? ¿Te consideras una persona arrogante y orgullosa? No, pastor, yo no. Acuérdate lo que decía Pablo. Ni siquiera considero la opinión que yo tengo de mí mismo como importante. Por cierto, me pasó a decir algo cuando Pablo dice allí, en el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. La palabra justificado ahí es de veredicto. Pablo dice que ni siquiera si tiene una buena conciencia,
Ni siquiera eso se va a convertir en el veredicto final para saber si él está bien o está mal. ¿Han escuchado eso? Bueno, yo no sé, pero yo tengo paz. Yo creo que Hitler quizás sentía una conciencia tranquila cuando estaba matando un montón de personas. Quizás esa conciencia tranquila es más bien una conciencia cauterizada, que perdió toda sensibilidad contra el pecado. Pero Pablo dice, ni el hecho de que sienta bien mi conciencia va a ser la guía para saber si estoy bien o mal. Va a ser el Señor y su palabra. Amén. Entonces no pienses más allá de lo que está escrito respecto a ti mismo. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? En esta sección, Pablo ataca la arrogancia de la iglesia de una forma directa. Y hace una pregunta que no tiene una buena respuesta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Solo eso. Solo una pregunta. Piénsalo despacio. Pensemos en tu fe. ¿De dónde la recibiste? ¿Me puedes decir el lugar donde la compraste? ¿O por cuánto la pagaste? ¿O qué tantas cosas tuviste que hacer para que te la dieran? Pensemos en tu don. Dios a todos sus hijos le ha dado uno o más de un don. Esas habilidades que Dios te dio para edificar el cuerpo de Cristo e incluso para desarrollarte en lo laboral, ¿quién te la dio? ¿Dónde la compraste? ¿Qué tantas cosas hiciste para ganártela? Tu conocimiento de la Escritura. Quizás Dios te ha bendecido con un entendimiento claro de la Escritura y ahora te crees más reformado que los reformados. Muy bien. ¿Dónde lo compraste? ¿Qué esfuerzo hiciste para que te lo dieran? Bueno, de acuerdo a todos estos esfuerzos, aquí va todo el conocimiento de la Escritura. ¿Cómo llegó a ti? ¿Siempre lo supiste? Tu posición en la iglesia, ¿quién te la otorgó? Hermanos queridos, todo es gracia. Todo es gracia. Parece que solo 4 reconocen que todo es gracia y lo demás que es por mérito. Todo es gracia, amén. Cuando usted dice amén, lo que está diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que ese varón dice. El problema de los corintios no era lo que tenían. Era lo que creían de sí mismos a partir de lo que tenían. Lo voy a volver a repetir. El problema de los corintios, y creo que el nuestro también, no es lo que tenían. Era lo que creían de sí mismos a partir de lo que tenían. Bueno, si yo tengo todo esto, si Dios me ha dado todo esto, yo tengo que ser, no sé, el ombligo del universo. ¿Por qué todos están pensando en su ombligo? Tomaron dones que eran gracia y los convirtieron en la base de su autosuficiencia. Y ahí nace la arrogancia. Cuando lo recibido deja de verse como regalo y empieza a verse como logro. Hermano, ¿y cómo tú llegaste a todo ese conocimiento de la Biblia que tú tienes? No. Tengo años estudiando ese tema, ¿viste? Sin dormir. Y he invertido en los mejores libros sobre el tema. Cuando el regalo comienza a verse como logro. Si yo te pusiera a anotar en un papel basado en esa pregunta, ¿qué tienes que hayas recibido?
que tienes que no hayas recibido? ¿Qué anotarías? Bueno, pastor, yo trabajé duro por mi casa. ¿Y quién te dio la energía, la sabiduría, porque pudieras estar postrado en una cama? Todo es gracia. ¿Y quién te puso en el ministerio? Porque hasta donde yo sé, tú no siempre tenías habilidades para comunicar la verdad y para interpretarla mucho menos. Todo es gracia. Todo es gracia. El hecho que estemos aquí es gracia. De este año, con mucha tristeza, hemos perdido a personas que amamos. El hecho de que tú sigas con vida y que estés en Cristo es gracia. Porque pudiste haber sido tú. Todo es gracia. El hecho de que tengas el empleo que Dios te haya dado. Pastor, pero gano poquito. Sí, ojalá Dios te permita ganar más. Pero hay quien no lo tiene. Todo es gracia. Si tú recuerdas lo que eras sin Cristo y lo que merece una persona que no tiene a Cristo, tú puedes darte cuenta que Dios te ha llenado las manos. Gracia es darnos algo completamente opuesto a lo que merecemos. Todo es gracia. Y escúchenme bien esto. La arrogancia nace el día que olvidas que todo lo que tienes lo recibiste por gracia. Ese día que lo olvidas, das paso a la arrogancia en cualquier área de tu vida. Así que es más un tema de recordatorio que de otra cosa. Y Pablo, para ayudarlos a pensar correctamente, porque la Escritura nunca ha dicho que lo que recibimos lo recibimos por mérito. Cuando los corintios estaban pensando que lo que recibieron lo recibieron por mérito, habían olvidado o pensado más allá de lo que ya está escrito. Y Pablo sigue argumentando en los versículos 8 en adelante y dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, dice el verso 8, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Ven la forma en cómo Pablo confronta a los corintios? Lo usa usando algo que se llama sarcasmo. Aristóteles decía que el sarcasmo puede ser muy bueno en la retórica, pero tienes que usarlo con mucho cuidado, porque si no usas el sarcasmo con cuidado en la retórica, puedes espantar a tu audiencia. Por lo tanto, una recomendación de Aristóteles es que cuando uses el sarcasmo, te incluyas a ti mismo. No solo a quien vas a confrontar, te incluyes a ti mismo, usas el sarcasmo con sabiduría para decirle la verdad a aquel que quieres confrontar. Y Pablo hace eso. Dice, ¿ya estáis saciados? Con que ya sois ricos. Ya reináis sin nosotros. Y le dice, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. Los corintios evaluaban su condición espiritual por lo que tenían: dones, conocimiento, posición, y desde allí construyeron una imagen inflada de sí mismos. Creían que ya habían llegado. Ellos ven todo lo que tienen y dicen, nosotros como que ya llegamos al tope. Estamos llenos de dones, de conocimiento, de habilidades. No, definitivamente ya nosotros estamos reinando. Ellos pensaban que ya estaba en la cima y que nada les faltaba. Y Pablo los desmonta con una frase: ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también con ustedes. Ese ojalá lo dice todo. Si ustedes realmente ya llegaron, dice Pablo, entonces nosotros también deberíamos estar reinando. Somos del mismo evangelio, servimos al mismo Señor. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Y Pablo dice, si ustedes ya llegaron, si ustedes creen que ya están reinando en su plenitud y que ya son ricos y que ya llegaron al top, ¿por qué nosotros estamos pasando hambre?
¿Por qué todavía los discípulos de Cristo pasan persecución? ¿Por qué todavía estamos enfrentando el desprecio? Y es allí los versículos siguientes que acabamos de leer. Es como si Pablo le dijera, ¿cómo pueden ser que ustedes ya están saciados y nosotros todavía tenemos hambre? ¿Cómo puede ser que ustedes ya sean ricos y nosotros sigamos trabajando con nuestras manos para comer? ¿Cómo puede ser que ustedes ya estén reinando y nosotros todavía estamos siendo tratados como la basura del mundo? No tiene sentido esto. La vida de los corintios, en lugar de tener como centro la cruz, parecía que estaba la cruz. Pero la imagen que los caracterizaba era un trono donde ellos eran el centro. Escuchen bien esto. Si tu vida se parece más a un trono que a una cruz, probable no estás siguiendo al Cristo de la cruz. Estás siguiendo el evangelio del yo. Lo voy a repetir. Si tu vida se parece más a un trono donde tú eres el rey, donde se tiene que hacer lo que tú quieres, donde no quieres morir a ti mismo, en lugar de a una cruz, donde es más bienaventurado servir, donde tienes como prioridad el bien del otro, probablemente no estás siguiendo al Cristo de la cruz, aunque con tus labios lo diga. Estás siguiendo el evangelio del yo. El evangelio del yo es una vida donde todo pasa por mí, donde todo se mide por mí y donde todo termina en mí. Pero el problema es cuando el yo se sienta en el trono. ¿Saben por qué? Porque Cristo es desplazado y Él deja de ser el centro. Cristo solo está en tus labios y en tus estados de WhatsApp. Ya. Jesús dijo en un momento que, y se los compartí en estos días, que si el grano no cae en tierra y muere, queda solo. Porque el que ama su vida la perderá y el que la pierde por su causa la ganará. Es el versículo siguiente, de hecho. Pero Cristo dice que si el grano cae en tierra y muere, echa fruto. Cristo dice que quien no muere a sí mismo, tarde o temprano quedará solo. ¿Quién quiere estar con una persona que siempre quiere ser el centro? ¿Quién quiere estar con una persona que usa a los demás para servirse a sí mismo? ¿Quién quiere estar con una persona que siempre quiere tener la razón? Que para todo tiene un pero. Dice Cristo que el que no muera a sí mismo se quedará solo. Por eso personas así no mantienen amistades sólidas. Nadie los quiere. Y uno está intentando de rescatarlos, llamarlos al arrepentimiento y guiarlos a vivir a la luz de la cruz. Los corintios pensaron más allá de lo que está escrito con respecto a sus líderes y con respecto a la opinión que tenían de sí mismos. Y terminaron abrazando el camino de la arrogancia, un camino que nos mantiene lejos de Dios. Quiero cerrar con una sola pregunta. ¿A qué se parece más tu vida espiritual hoy? ¿A un trono o a una cruz? Recuerda, la opinión que importa no es la que los demás tienen de ti. La opinión número uno ni siquiera es la que tú tienes de ti mismo. Ni siquiera si tienes una conciencia tranquila, sino la que Dios y su palabra tienen de ti. Noten que no te estoy preguntando por circunstancias externas. Te estoy preguntando por tu postura interna. ¿Estás esperando que la iglesia te sirva o estás buscando cómo servirla? ¿Estás evaluando a los líderes según el criterio del mundo o según la cultura? O la palabra, mejor dicho.
¿Estás viendo tus dones y lo que Dios te ha dado y la posición que te ha dado como logros o como regalos? ¿De qué te jactas? No, yo jamás haría lo que él hizo. Yo no sé por qué les cuesta entender tanto eso, que para mí solo me acerco al texto y lo interpreto inmediatamente. El Señor me ha bendecido grandemente. Mire mi casa, mire mi vehículo, mire mi posición, mire la influencia que tengo en redes sociales. ¿Y qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, dice Pablo, ¿por qué te jactas? La arrogancia espiritual siempre comienza en el mismo lugar, cuando dejamos de someternos a lo que está escrito. Algunas aplicaciones para cerrar, y espero esto te equipe junto a mí a lo que Cristo en su amor te está invitando, porque Cristo no corrige a los que no son sus hijos. Si Él te está corrigiendo es porque eres su hijo. Y yo veo este mal en mí, y yo estoy seguro que Dios te está permitiendo verlo en ti. Hay momentos donde esta arrogancia se hace más notable, pero en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida se ha hecho notar. Quizás en tu caso ha sido los momentos de prosperidad. Quizás ha sido los momentos de crisis o de sufrimiento, no lo sé. Pero yo quiero darte unas herramientas que nos ayuden a caminar, permaneciendo en la palabra para ser libres de la arrogancia. Mi primera aplicación y consejo para ti es: sométete intencionalmente a lo que está escrito. Hermanos, no basta con conocer la Biblia. Tienes que decidir que ella tendrá la última palabra. Incluso, escúchame bien, incluso cuando contradiga lo que sientes o prefieres. ChatGPT difícilmente te va a contradecir. La Biblia te va a atravesar el corazón, dice Hebreos. Tienes que decidir que la Biblia tendrá la última palabra, incluso cuando contradiga lo que sientes o lo que prefieres. ¿Cuántos de nosotros hemos roto amistades o nos hemos distanciado de personas porque nos exhortaron? Hay dos cosas en la Biblia: humildad y arrogancia. El humilde recibe la exhortación. Si tú eres de los que te distancia de la gente y ya no los llamas amigos porque te exhortaron, tú, de acuerdo a la Biblia, te estás comportando como una persona arrogante, y Dios a eso los mira de lejos y no les da gracia. Aprende a escuchar. Dios también habla a través de tus hermanos. Hazte esta pregunta constantemente: ¿esto que estoy pensando realmente está en la Escritura? Porque si no lo está, obviamente entendiendo la Biblia en su contexto, si no lo está, no lo defiendas. Si no lo está, no lo enseñes a otros. Si no lo está, no lo conviertas en el criterio para evaluar a los demás y saber si alguien está bien o está mal. Deja que sea la palabra y nada más, por más que te choque o no te guste. Número 2. Recuerda constantemente que todo lo has recibido. Yo les decía hace un rato, en la primera aplicación es: hazte una pregunta constantemente. Pero en esta segunda aplicación les digo: predícate esto constantemente. ¿Qué es eso que me debo predicar constantemente, pastor? Lo siguiente, predícate esto: no soy el origen de nada bueno en mí, soy un receptor de gracia. Amén. Yo voy a decir la primera parte y usted es la que está en rojo. No acostumbramos a hacer eso, pero quiero que se vaya en tu corazón. No soy el origen de nada bueno en mí. Eso es lo que somos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Número 3. Abraza la lógica de la cruz en tu vida diaria. La cruz no es solo el mensaje que creíste, es el patrón que ahora sigues.
No puedes predicar a Cristo crucificado, al Cristo sufriente, y vivir como si la cruz fuera solo para Él. ¿Escuchaste eso? No puedes predicar a un Cristo crucificado y sufriente y vivir como si la cruz fuera solo para Él. No para ti, para mí el trono. Piensa en esto. La cruz siempre va en dirección opuesta a la arrogancia. Siempre. La cruz te lleva a servir, no a exigir. La cruz te lleva a sufrir, no a reclamar. La cruz te lleva a dar, no a imponerte. La arrogancia dice, merezco más. Pero la cruz dice, Cristo ya me dio todo. Todo lo que tienes, tu fe, tu don, tu lugar en la iglesia, lo recibiste. No lo ganaste, no lo construiste, te lo dieron. Es como un mendigo, decía alguien, que se jacta ante la persona que le dio, se jacta ante esa persona como si no lo hubiese recibido. Y quiero decirles algo, mis amados hermanos y amigos que nos visitan. Esto no te hace menos. No. Esto te hace libre. No hay nada más agotador que viviendo tratando de ser el centro. No hay nada más agotador que tratando de encontrar a las personas lo que ya tenemos en Cristo. No hay nada más agotador que vivir siempre queriendo tener la razón. No hay nada más agotador que eso. Esto no te hace menos, te hace libre. Te lo digo por experiencia. Libre de no tener que demandar nada. Libre de no tener que defender tu posición. Libre de no tener que ganar el argumento. Porque tu valor, mi querido hermano, no descansa en lo que eres o en lo que crees ser, sino en lo que Cristo ya hizo. Allí descansa tu valor. Allí está tu valor. En lo que Él hizo. Quien te ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo. Allí está tu valor. Eso es el Evangelio. Y sigue siendo una buena noticia. Allí está tu valor. Permanece en la palabra y en nada más. Que esta iglesia pueda hacer eso para ser librado de este mal tan destructor que es la arrogancia. Acompáñame a orar.